Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y si tienes hijas e hijos, seguramente ya te diste cuenta de que todo, absolutamente todo, cambia después. Resolver la vida cotidiana, las finanzas, el trabajo, los horarios y además cultivar la intimidad en pareja puede ser todo un desafío. Sin embargo, es posible y es posible a través de cultivar la intimidad contigo misma, contigo mismo y con el momento presente, con lo que es. Está aquí en Terapia para Llevar una vez más Pablo Mas, comunicador, educador sexual y activista, cuyo trabajo a mí me encanta. Ahora que afortunadamente cada vez hay más trabajo con masculinidades, a mi parecer, Pablo Mas es uno de los exponentes y facilitadores más coherentes, más profundos y con el que yo siento más afinidad. Y bueno, Pablo va a estar desde Argentina en México en el mes de noviembre. Busquen por ahí sus actividades y en conjunto con Terapia para Llevar, vamos a lanzar una propuesta de un taller para parejas que se llama justamente Criar y Ser Pareja. Este taller se va a dar el sábado 23 de noviembre en Amatlán de Quetzalcóatl. Es un taller para quienes quieren explorar y profundizar en este tema y córrele a la página de @terapia.parallevar donde puedes solicitar información y aprovecha el precio de preventa. Y algo súper importante. Yo me di cuenta que después de tener una hija, las oportunidades o la facilidad para ir a hacer trabajo profundo, terapéutico, espiritual, se iban acortando, porque pareciera que nuestro estilo de vida no apoya las estructuras familiares. Es como si todo fuera para solteras y solteros y gente sin hijos. Pues en Pachamamita espiritualidad con los pies en la tierra y también en terapia para llevar, es muy importante crear espacios que sean amigables con la familia. Así que si quieres pasar mediodía en Amatlán, cerca de Tepoztlán, en un lugar divino trabajando en ti, pregunta por el servicio de comunidad de niñas y niños porque queremos apoyarte a que tu hija, tu hijo estén también aquí con un buen cuidado mientras tú y tu pareja trabajan en ustedes mismos. Y ahora sí, los dejo con la entrevista con Pablo Mas. Y tengo el gusto de tener en Terapia para Llevar por segunda vez a Pablo Mas, que está en Córdoba, Argentina, pero que muy pronto va a estar en una pequeña gira aquí por México. Y qué gusto me da, Pablo, hablar contigo y qué gusto me da que vayas a estar por acá. ¿Cómo estás? Hola Paola, muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar conociendo parte de México pronto y contento de conversar de nuevo con vos. Gracias por invitarme. Sí, debo decirles que a Pablo yo lo descubrí en Instagram, pero desde que me topé con su perfil, he seguido su trabajo porque ahora, bueno, ha surgido, afortunadamente, todo un movimiento de trabajo con las masculinidades o de círculos de hombres, de trabajo también con la sexualidad. Y a mí me pasaba, Pablo, que con poco resonaba y con poco resueno de lo que veo en Mm. el trabajo de las masculinidades, pero de pronto me topé con tu perfil y dije: "Ay, a ver, esto está superinteresante". Y resoné mucho con todo lo que estás compartiendo. El primer episodio que hicimos acá fue acerca de, ¿cómo dirías tú? Pero yo diría despornorizarse Mm. o dejar de consumir porno, pero hoy estamos aquí para hablar de un tema que creo que nos atraviesa tanto a ti como a mí, que es
la sexualidad después de que soy madre, eres padre, o sea, criar y ser pareja. Así es, criar y Entonces, ser padre. Pablo, sí, cuéntales antes de empezar, quién eres tú, qué haces, para quien no te haya escuchado antes. Bueno, mi nombre es Pablo Más, tengo 36 años, vivo en Córdoba, Argentina. Soy comunicador, activista, educador sexual, terapeuta. Soy papá de un niño de 5 años, Ligüen, que crío y convivo junto a Sofi, su mamá, mi pareja. Y me dedico, ya van a ser 7 años, al trabajo con hombres, con masculinidades. Primero desde espacios de conversación, de diálogo, de encuentro. Luego, ya hace varios años, también trabajando con hombres, masculinidades puntualmente desde la sexualidad. En el camino me formé en tantra, sexología y diversas terapias. Y en los últimos años me he ido abriendo también a trabajar sexualidad con personas, con público en general, y también acompañar procesos de, como me gusta llamar a mí, autoconocimiento vincular, que es el trabajo desde la sexualidad con parejas. Y bueno, y un poco lo que nos trae hoy a conversar con Paola es justamente la sexualidad, la pareja y la crianza como, como parte del movimiento de la sexualidad, parte de los desafíos que la sexualidad siempre nos trae. Así que bueno, mi trabajo y mi abordaje un poco es, invito a entender a la sexualidad como un aspecto intrínsecamente desafiante en nuestra vida y al mismo tiempo una de las grandes fuentes de felicidad y vitalidad del ser humano. Más, bueno, mi forma particular de abordar estas temáticas la resumo un poco en abrirse al placer es abrirse al dolor. Viene todo junto. Qué Mirarnos la... interesante lo que dices, porque pareciera que cuando hablamos de sexo, sexualidad, estamos muy en contacto con la idea del placer, o que esto es algo que debería o podría ser placentero, pero casi nadie está hablando de la otra cara de la moneda que es, tú lo has dicho, es desafiante. La sexualidad es desafiante para todo ser humano. Y en cada momento de la vida se nos presenta ese desafío de alguna manera en particular. Y creo también que nos invita un poquito a ir entrando en tema, ¿no? El ser pareja, el construir una intimidad, un erotismo, una conexión, y al mismo tiempo acompañar la crianza. Creo que uno de los grandes laberintos en los que nos metemos tiene un poco que ver con esto que nombras, Pau. Cierta idea de que el sexo es solo placer, solo vitalidad, solo mega orgasmo, solo intensidad. Y en algún Solo punto, conexión. solo conexión, claro, y cada quien lo idealiza desde algún lugar, ¿no? O esa conexión es la intensidad en la que nos educó el porno, o esa conexión es cierta imagen de la deconstrucción de géneros, en donde tenemos que convertirnos en cierto ideal, no sé, la mujer todo el tiempo ultra empoderada, el hombre todo el tiempo ultra sensible. O desde la espiritualidad, ¿no? Ese sexo correcto es un sexo espiritual donde estamos vestidos de blanco con los chakras alineados y perfectos y velitas y sexo por 6 horas. Incienso por todas partes. Digo, en algún lugar se nos juega esa idea de que el sexo debería ser ese lugar donde solo hay placer, donde solo hay conexión y solo se expresa una perfección y un ideal. Creo que parte de animarnos a construir una sexualidad viva, en movimiento, y una sexualidad del crecimiento como parejas y como individuos, es animarnos a mirarnos también en todo el desafío que nos trae la sexualidad. De nuevo, la sexualidad es ese ámbito de vitalidad, creación, erotismo, amor, placer, juego, mas también en algún lugar la sexualidad nos desafía. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos enfrenta a que de repente nuestras expectativas no son lo que en realidad sucede. Nos enfrenta a que desarrollamos ciertas dependencias emocionales hacia el otro.
nos enfrenta a mirarnos en los aspectos que nos gustan de nosotros mismos y los aspectos que no nos gustan. Nuestros miedos, nuestros huequitos internos, nuestras carencias. ¿Desde dónde construyo vínculo sexual para con la otra persona? ¿Realmente busco esa conexión? ¿De alguna manera el sexo ocupa un lugar de refugio en mi vida? Hemos llenado el encuentro sexual de expectativas y mandatos, ¿no? Es en el encuentro sexual correcto, explosivo y placentero en donde nos validamos. Nos validamos como hombres, nos validamos como mujeres, nos validamos como vínculo y pareja. Si el sexo va bien, entre comillas, bueno, esta pareja va bien. Puede haber otros aspectos de la vida donde no estamos pudiendo resolver y conectar, pero estamos teniendo sexo tantas veces por semana como demanda cierta idea social de la felicidad en pareja. Entonces, de repente, llenamos al sexo y a la intimidad de pareja de un montón de ideas que fuimos agarrando, tomando de la sociedad de manera inconsciente. ¿Y por qué digo de manera inconsciente? Porque no hacemos del todo consciente cómo nos habitan las narrativas del deber ser y todo el peso que eso conlleva en la construcción de intimidad. ¿Por qué? Porque el sexo no solo tiene que ser muy placentero y orgásmico, sino que además tiene que suceder tantas veces por semana, tiene que suceder tal vez los sábados a la noche porque salimos a comer algo y volvimos a casa, o tiene que suceder hoy porque justo la crianza, los niños, las niñas están en la casa de la tía y hay que aprovechar este momento, o porque es el cumpleaños de tal, o porque es el aniversario. Entonces, O sea, se vuelve una tarea más, como si el mundo fuera poco exigente, ¿eh? Hay exactamente, que cumplir parámetros hay en que este cumplir. terreno también. Y ahí es donde la situación se pone más compleja, porque de alguna manera, como bien has dicho, el sexo se convierte en un lugar de tensión, en un lugar donde hay mucho en juego, ¿no? Tiene que salir bien, tengo que estar disponible para que suceda cierta cantidad de veces en la semana, en el mes, y a fin de cuentas, ya no se trata de dos personas yendo a nutrir su vínculo íntimo, en contacto consigo mismas, en escucha. ¿Qué necesito? ¿Cómo necesito construir hoy un encuentro sexual? ¿Para qué estoy? ¿Para qué no estoy? ¿Cuáles son los bordes de este encuentro sexual? ¿De qué tengo ganas? Tengo ganas de sentir a mi pareja cerca, de poder susurrarnos, respirar, reírnos, masajearnos. Estoy para un encuentro sexual donde tengo que ir a presentar una super erección, donde tengo que estar dispuesto, dispuesta para una penetración y todo lo que ello conlleva. Digo, en el momento en que desde un lugar no del todo consciente vamos al encuentro íntimo desde la idea de que ahí tiene que suceder cierta forma del sexo, Claro. necesitamos dejar de escucharnos. ¿Por qué? Porque tenemos que tensionarnos y forzarnos a lograr una imagen del deber ser. El camino, la propuesta, no es una única forma de la felicidad para todo el mundo o una única forma de lo que el sexo y la intimidad en pareja debería ser, sino al emprender el camino de construir intimidad y construir sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos, desde el Ujú. poder escucharnos, validarnos y comunicarnos cómo necesitamos que hoy sea ese encuentro sexual. Porque desde las narrativas aprendidas y muchas veces desde las dificultades como individuos y como parejas que tenemos para validar necesidades, deseos, para aceptar el movimiento de la vida, ¿no? De repente hoy estamos criando un bebé, de repente hoy estamos criando niños o adolescentes que tienen ciertas demandas y que modifican nuestra intimidad de ciertas maneras. Digo, bueno, viendo este contexto, sintiéndome a mí mismo, dialogando con mi pareja, ¿cómo construimos una sexualidad hoy? Y esto es como lo más simple y lo más complejo del proceso, ¿no? El poder nombrar la sexualidad. Y en este nombrar la sexualidad es darle lugar al deseo, a las ganas, al amor, y es también darle lugar a ese desafío, a eso de poder nombrar qué es lo que hoy me enoja,
¿Qué es lo que hoy me frustra? ¿Qué es lo que en un encuentro sexual me cierra, no? Me hace subir las corazas y desconectarme de mi propio placer. ¿Cuáles son mis creencias de lo que allí tiene que suceder? ¿Cuáles son mis miedos si como pareja no logramos la imagen de la felicidad en el sexo? Y lo resumiría diciendo, conectando con lo que abrías al principio, Pau, esto de que el sexo se convierte en una tarea más a resolver. Digo, no solo hay que resolver la economía, no solo hay que resolver la crianza, sino que además tenemos que ser una pareja sexualmente explosiva y disponible, ¿no? No, no, qué Entonces, cosa, qué exigencia. ¿cómo conectar con el placer realmente? ¿Cómo ablandar el cuerpo? ¿Cómo ir con un cuerpo más poroso y disponible a encontrarme con mi pareja? Mm. Si en algún lugar de mi psiquis estoy yendo a hacer la tarea. Si en algún lugar de mi psiquis voy a hacer otro tilde en la checklist de lo que es ser una pareja feliz que no está al borde de separarse, ¿no? Qué Entonces, esposo. hay una palabra que me gusta mucho para trabajar la sexualidad que es alivianarse. Mm, Necesitamos alivianar la sexualidad. Digo, ujú. antes de transformarla en otra cosa supuestamente superior o más correcta, es hacerla algo más liviano. Y parte del alivianar es el construir puentes de comunicación, de poder nombrar cuáles son las ansiedades y los pesos que llevo al encuentro sexual. Entonces ahí hay una primera tarea importante, creo, Pablo, que es, o sea, lo primero es que yo tengo que saber qué estoy sintiendo con mucha sinceridad, porque de pronto creo que un desafío es la desconexión. Y después, una segunda tarea es poderlo comunicar con claridad. Mm, totalmente. Y eso parte de nuevo de darle un lugar al hecho de que nadie tiene el sexo bajo control en este mundo. Nadie representa y vive a la sexualidad únicamente desde el amor y el placer. No estamos fallados porque la sexualidad nos cueste, nos genere dudas, nos genere miedos. Porque para poder contactar, como decís, Pavo, con lo que me pasa, necesito dejar de juzgar, de ignorar o de reprimir el hecho de que me siento incómodo, me siento frustrado, me siento aburrido, me siento exigido, exigida. Me Ujú. da miedo, me siento con miedo en el encuentro sexual. Siento miedo de que no encontremos la manera de vivir una sexualidad más placentera y que por ende nuestro proyecto de vida se desarme. Digo, todas estas cuestiones, si no son como aceptadas interiormente y puestas sobre la mesa con la pareja, nos terminan gobernando. Y esa es para poder escucharnos y validar eso que escuchamos en nosotros. Necesitamos salirnos del paradigma de la sexualidad perfeccionista. Porque si yo en la cama tengo que ser un hombre perfecto, o si alguien en la cama tiene que ser una mujer perfecta, necesariamente tiene que dejar de escucharse a sí mismo y a sí misma. Porque en Sí, te esta prese emparejas con lo que debe ser y dejas de ver lo que realmente es. Me pones a pensar, Pablo, ¿no es esto parte de una cultura que engloba todo? Te voy a contar una pequeña anécdota. por favor. Recientemente, recibiendo una asesoría como de cuestiones profesionales, tuve una revelación que para mí fue enorme, pero en realidad era algo muy simple. Quien me daba la asesoría me decía: hay que tomar en cuenta que para que tu trabajo siga sintiéndose como una realización, como algo que te construye, que te sirve, tienes que tomar en cuenta tu estilo de vida actual. Y ahora eres madre y antes no eras. Y yo, haz de cuenta, decimos en México que me cayó un 20, que dije, Ujú. claro, llevo 3 años tratando de trabajar como trabajaba hace más de 3 años, cuando no tenía una hija, pero además no solo eso, cuando no estaba en equipo con una pareja, sí, entonces yo sigo viviendo en carencia, con exigencia, en hiperproductividad.
Para mí fue un súper, Ajá. una súper caída de 20, te digo que decimos, fue una súper realización. Y dije: Claro, "Claro, pues yo, ¿por qué estoy corriendo así o a quién quiero convencer de qué?". Bueno, me parece que en la sexualidad pasa algo parecido, entrando a este tema, sí, como que toma tiempo cuando empiezas a tener hijos o cuando pasan a una etapa diferente estos hijos, o sea, a mí me parece, hablo por mí, a mí me toma tiempo darme cuenta de los cambios y asimilarlos. Y me voy en un automático en el que quiero seguir viviendo como vivía antes y sintiendo esta disonancia de que por supuesto no es así. totalmente. Es muy buena la comparación, la analogía, porque uno de los grandes sufrimientos o malestares o resistencias que surgen en las parejas cuando teníamos una sexualidad antes de la crianza, de repente, teníamos nuestros tiempos de intimidad, nuestra disponibilidad erótica, ¿no? Todo el De, tiempo. re- de repente, no sé, hay un embarazo, la sexualidad ya se pone patas para arriba, hay un nacimiento y un puerperio, se vuelve a poner patas para arriba, pero con las patas en otra dirección, ¿no? Es como no entendía y ahora tampoco entiendo y de repente ese niño, esa niña crece, la situación cambia. Gran parte del sufrimiento es querer recuperar lo que fue de alguna manera. Querer intentar, y por ahí le sucede a las dos personas de la pareja y por ahí le sucede a alguna en particular. En parejas heterosexuales, mayormente le sucede a hombres, no significa que no le suceda a mujeres, Sí, pero porque hablando de una... nosotras estamos en la oxitocina total. Claro, viven con su cuerpo el Ujú, proceso de embarazo, puerperio, lactancia, de una manera distinta de repente a un hombre que acompaña. claro. Entonces es más habitual que sea un gran foco de frustración para el hombre que en su cuerpo no ha visto alterada su sexualidad como la mujer, encapricharse, en que de repente Interesante. la libido de ella no está puesta en él, su pareja no está disponible, y se suma muchas veces que tradicionalmente a los hombres nos cuesta hacer contacto con lo que nos está pasando, nombrarlo, pedir ayuda. Entonces, se generan estos desencuentros de encapricharse en que las cosas no son como yo quiero, O como era encapricharse antes. o que no son como antes. Y encima, ¿cómo eran antes? Y muchas veces viene de la narrativa de que el sexo es erección, penetración, eyaculación, ¿no? Eso es un encuentro sexual, eso es lo que tiene que suceder. Entonces, desde esa mirada rígida del sexo, como contabas vos, cierta mirada más dura de cómo se supone que yo tengo que trabajar, generamos una resistencia del movimiento de la vida. La sexualidad se transforma a lo largo de la vida. Y gran parte del sufrimiento en la sexualidad es que idealizamos la sexualidad de los 20, ¿no? Cuando tenés veintitantos años y tenés cierta forma de líbido y de repente estás más disponible para cierta forma de sexo, tal vez más intenso o más seguido o más genital. Y cierta apariencia también. Ni hablar, y cierta apariencia física, ¿no? Tenemos como que la máxima felicidad del amor, del sexo, es a los 20. Después viene como cierto declive. Mientras mayor soy, menos experiencias intensas, menos disponibilidad para el placer, para el éxtasis, para la aventura. Digo, toda esa narrativa nos pesa, ¿no? Y nos pesa también la idea de, bueno, ese sexo que tal vez en algún momento fue lo que yo quería, que incluso a veces ni siquiera es el sexo antes de los hijos, es el sexo en los primeros 4 meses que nos estábamos conociendo, donde se nos juegan tanto la neuroquímica de la excitación y todo del ser pareja nueva, ¿no? Claro, hay un Entonces, deseo muy físico, súper es habitual, exacerbado. Ajá. es habitual que suceda, y ese es uno de los primeros movimientos de la sexualidad. Eso tal cual no suele sostenerse indefinidamente. Qué Entonces, cansancio.
Si se Hay, sostuviera. hay muchas personas que les sucede, no sucede, de quedarnos pegados a lo que fue y de esperar Sí. que mágicamente en algún momento las cosas sean como yo quiero. Mm, Y eso es uno de los primeros aprendizajes de la sexualidad que nos trae, que es lo que Lowen en la bioenergética en la que me estoy formando llama el principio de realidad, ¿no? mm. Hay una realidad que nos circunda que va más allá de mi ilusión, de mi capricho, de lo que yo quisiera que sea. Y el desafío de la sexualidad a veces es aceptar que las cosas no son en este presente como yo quisiera y poder ver qué es lo real. Y parte del desafío de ser sexualidad en pareja es, veo y acepto al otro tal cual es. ¿Me veo tal cual soy hoy? ¿O en algún lugar de mi psiquis estoy fantaseando que las cosas mágicamente se conviertan en lo que yo quisiera? Oye, yo quisiera, Pablo, abogar por la aceptación, porque la aceptación tiene muy mala fama. Como que la aceptación a veces la equiparamos con resignación y es como, bueno, pues ya yo quisiera más o yo quisiera de otra forma, pero bueno, me dice Pablo que tengo que aceptar. Y en mi experiencia, para mí la aceptación es la puerta del cambio. O sea, no puedo Mm, cambiar lo que no puedo reconocer, lo que no puedo comunicar. Y si realmente hay recursos, hay manera de cambiarlo, se cambia. O sea, es como la aceptación puede tener muchos desenlaces posibles y algunos muy positivos, pero la no aceptación generalmente, en mi experiencia, lleva a la evasión, a la confusión, a la mm. distancia, a la desconexión individual y en pareja. Entonces, por eso un poco abogo, que me imagino que tú tendrás quizás un entendimiento similar, por la aceptación como puerta hacia mayor realización. Yo suelo, coincido, y yo suelo nombrar que todo proceso de crecimiento tiene una cuota de aceptación y Mm, una cuota de transformación. me encanta. En se- para la sexualidad es muy interesante pensarlo así. ¿Qué Mm, sería la aceptación de repente? Bueno, estamos criando, acepto una realidad externa, acepto que nos sentimos muy demandados por cosas que concretamente hay que resolver allá afuera, acepto que y veo que la sexualidad de hoy no es la que yo quisiera que sea, no es mi ideal de lo que yo quisiera que sea, acepto que se ha transformado, que el contexto es otro, no es el de hace 2, 3 años. claro, o sea, acepto hasta que Acepto, estoy colechando y tengo que buscar otro espacio. Lo ¿sí? acepto. Acepto en mí que esto me genera cosas, Claro, porque aceptar no es solamente de, bueno, soy paz y amor en esta aceptación, no, acepto que esto me enoja, acepto me que hoy también frustra. me frustra, acepto que me da miedo no recuperar la pareja que yo conocía, acepto todo eso. Claro. Y desde allí, y acepto mis ganas y mi deseo, y acepto que para mí es importante la sexualidad. Para mí es importante el encuentro íntimo con mi pareja. Hay una cuota de aceptación que es parte de ser una persona adulta en diálogo con la vida. Y hay otra cuota que es transformación. Bueno, aceptando esto y en contacto con la realidad, en diálogo con mi pareja, en escucha de mí mismo, de mí misma, ¿cómo transformamos esto? Ujú. Desde un lugar vivo, desde un lugar procesual. De repente, un primer paso en la transformación es poder acordar como pareja que nuestros encuentros íntimos y la sexualidad que compartimos es importante para ambas personas. Y que ambas personas están disponibles y desean poner de manera viva y paulatina la sexualidad en el centro. Es súper clave Entonces, lo que estás diciendo y a mí me pega cuando lo dices como mujer porque yo me he experimentado como muy complacida con el contacto con mi hija y muy ujú, agotada al mismo tiempo. Entonces, claro que si me descuido puede dejar de ser una prioridad y puede abandonarse un territorio que si lo pienso conscientemente es importante para mí. es que tal vez hoy, por eso yo no suelo hablar de encuentro sexual o de sexo en sí, sino de encuentro íntimo, Me de encanta, cuéntanos más. que haya un espacio
para ser pareja, Mm, para mirarse a los ojos, para conversar de lo que cada quien siente, de lo que cada quien desea, de lo que cada quien necesita. Para poder sentirse cerca, tal vez no es sexo con penetración, tal vez es poder hacer cucharita, no sé si se usa en México esto, pero el acostarse cerquita. totalmente. Jeff y yo decimos que es de las prácticas espirituales y tántricas, si tú quieres, más sofisticadas la cuchara. Bueno, tal vez es eso hoy, ¿no? Tal vez es que de repente vos decís, siento que mi líbido y mi necesidad de contacto está completa con el contacto con mi bebé. Tal vez es válido y tal vez en algún lugar esa mujer que está viviendo eso necesita decírselo a su pareja. Hoy me Claro, siento así, siento que no es que no te quiera, no es que no me claro. parezcas un hombre al que elijo, mas hoy mi líbido y mi contacto está puesta en la cría. Y tal Ujú. vez eso es liberador poder decirlo, y tal vez es liberador que Cambian el, cosas al el hablarlo. hombre pueda escucharlo, y tal vez para ese hombre también es liberador decir, te entiendo, y a la vez me genera una gran incertidumbre, y a veces siento que no vas a volver a elegir el contacto físico conmigo, y Mm, poder decirlo, eso es claro, alivianar, porque si no cada quien no se permite vivir lo que está viviendo en ese presente por miedo a lo que le pase a la otra persona. De repente, esa mujer, no sé si es tu caso, pero hablemos de una mujer, típicamente su libido está puesta en la crianza y en algún lugar lo disfruta y en algún lugar siente, ay, pero mi pareja la estoy descuidando. Él claro, sí entran quiere, miedos también. él sí quiere y yo no puedo, pero si yo no puedo una semana, 15 días, un mes, me seguiré eligiendo. Claro Y que tal esos vez también, pensamientos pasan. Sí, qué importante poder nombrarlo. Me siento muy abocada a la cría y en algún lugar tengo miedo de desatenderte. Poder claro. decirlo, eso digo, eso es aceptación también. Y de nuevo, es una cuota, todo proceso de crecimiento es una cuota de aceptación y una cuota de transformación. Porque si soy solo aceptación, puedo llegar a acomodarme a situaciones sufrientes. Claro, resignarte es lo que dices. Sí, y si soy solo transformación, voy a vivir en un estado constante de pelea con lo que es y de insatisfacción. Entonces, hay una cuota de aceptación. La realidad exterior ha cambiado, siento estas emociones, tengo estos deseos. Mi pareja está o no está disponible de las maneras que yo quisiera. O sea, observo una realidad como un adulto, una adulta, y veo qué es lo que no puedo cambiar y qué es lo que hoy se me presenta. Y desde Claro, allí me propongo y nos proponemos como pareja nombrar qué es lo importante. Porque la sexualidad y la pareja también nos invita a preguntar qué es lo importante. ¿Coincidimos en que es importante para nosotros ser pareja? Sí, es importante. Decidimos, elegimos estar acá, nos elegimos mutuamente. ¿Estamos disponibles para satisfacer los deseos del otro hoy? Y tal vez no. Pero si es importante la pareja y si es importante la intimidad, le vamos dando un espacio. Y tal vez ese espacio no es el sexo genital intenso, potente. Tal vez ese espacio es mirarnos, conversar, darnos un masaje, abrir lo que nos está pasando. por supuesto que ahí sí sería lo que yo concibo como amor, como realmente poder mirarme profundamente a mí y ver al otro y sus necesidades. Pablo, cuando hablas de esto, a mí me hace pensar que necesitamos también desarrollar no solo, como decíamos, habilidades de autoconocimiento, pero también de comunicación. Cuando tú hablas suena súper bonito, pero estas cosas de pronto creo que, bueno, las sentimos, es bueno aceptarlas, pero a veces en la estrategia, un poco como dice comunicación no violenta, se convierten en reclamos, en críticas, es que nunca estás disponible o se me ocurre, o ay, es que tú nada más estás pensando en cosas y no ves la realidad. O sea, se puede convertir en algo que genera más distancia, conflicto. ¿Qué me puedes decir de esto? Creo que tiene mucho que ver con desarrollar Es habilidades que, de comunicación. es que crecer en torno a nuestra sexualidad es aprender a vivir.
Ujú. Como caminamos nuestra sexualidad es como caminamos nuestra vida. Entonces nos enfrenta a todo esto. Me escucho, me valido. Y una vez que me escuché y validé lo que me está pasando, me animo a comunicarlo. ¿Y cómo lo comunico? Haciéndome cargo de lo propio, tirándole la culpa al otro. Entonces, todo ese diálogo es vincularidad. ¿Qué me pasa a mí al nombrar algo? Y también aparece otra palabrita importante en sexualidad, pareja, desafío, movimiento, que es el conflicto. Porque Sí, muchas veces, por no saber relacionarnos desde el conflicto saludable, es que no nos animamos a comunicar. Si nos da yo le muchísimo nombro, miedo el conflicto. nos da miedo el conflicto porque en algún lugar nos enfrenta también a nuestros miedos más primarios, ¿no? Como si hay conflicto va a haber pérdida, si hay conflicto de pareja me va a dejar. Entonces, hay personas que van muy frontal a un conflicto en donde le echo la culpa de todo al otro, ya exploto y no sé ir desde lo propio, desde la construcción de puentes. Y hay personas que les da miedo que el conflicto se muestre porque tienden a ponerse en un lugar complaciente, ¿no? En el encuentro sexual mismo y en la vida cotidiana, ¿no? Dejo de escuchar lo que me pasa porque si yo nombro lo que me pasa, voy a incomodar a la otra persona. Mm, Se va a enojar conmigo. ¿Y qué nos pasa? El preguntar cómo comunicamos o cómo no comunicamos sexualidad y temas vinculares de pareja, nos enfrenta a todo este proceso de autoconocimiento. ¿Cómo me relaciono yo con el conflicto? ¿Cuáles son mis miedos de incomodar a mi pareja? ¿Cuáles son los miedos de que mi pareja se enoje conmigo? ¿Cuáles son mis miedos de que mi pareja se sienta exigida por mi necesidad? Y eso también nos va abriendo puertitas que tienen que ver con nuestra historia de vida. Aprendimos a escuchar nuestras necesidades, aprendimos desde niños, niñas, que no había que escuchar lo que nos pasaba porque había un entorno que no iba a responder. Aprendimos que molesta nuestra necesidad allá afuera. Y todo esto se nos juega en la sexualidad, todo esto se nos juega en la pareja. Entonces, es un aprendizaje cotidiano. Aprendo a escucharme, mm. aprendo a sentir lo que me pasa en el cuerpo, aprendo a aceptar antes de juzgar esto que me pasa. Y eventualmente, con eso que reconozco en mí, aprendo a abrirlo a mi pareja. Y eso es un aprendizaje. Y una herramienta muy importante es primero saber que estamos aprendiendo. Que no es que yo ya me las sé todas, esa humildad de que estamos aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a reconocernos seres sexuales y seres humanos en este presente. Entonces, una herramienta súper importante es una preguntita, podemos abrir con nuestra pareja. ¿Cómo estás viviendo hoy esta sexualidad que compartimos? ¿Cómo estás viviendo hoy esta sexualidad que compartimos? Digo, no es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero no es una pregunta que se haga mucho. Claro, Es un ejercicio la comunicación. Herramientas, hablar en primera persona. Ser muy consciente de hablar en primera persona y de no tirarle al otro lo que a mí me pasa. Porque una claro, cosa esto es me que yo, pasa a mí, esto siento yo. Ujú, sí, una cosa es que yo lo traiga a mí y, por ejemplo, nombre, siento que tengo un deseo sexual que me genera mucha incertidumbre no poder compartirlo con vos. mm, Siento que por ahí yo tengo ganas de cosas que no puedo expresar con vos. Y eso me genera frustración, me genera miedo, me genera dudas, me genera inseguridades. Yo estoy hablando de mí. Distinto es que yo vaya y le diga a mi pareja, vos ya no me querés como antes, sos frío, sos fría, súper no, diferente. no te importa lo que no te importo, o Ujú. vos cambiaste, ¿no? Ya no sos la que eras, ya no sos el que eras. Digo, muy importante hablar en primera persona, porque cuando yo hablo de lo que a mí me está pasando, no estoy intentando cambiar a la otra persona, no estoy intentando explicar a lo que la otra persona le pasa ni demandarle. Estoy diciendo lo que yo siento que me pasa en mi cuerpo. Claro, Es un aprendizaje.
porque además hay que reconocer que al hablar de sexualidad se nos juegan muchas vulnerabilidades. Entonces de repente yo le nombro a mi pareja que me siento frustrado porque tenemos encuentros sexuales una vez al mes y me gustaría tener más encuentros sexuales. Yo puedo intentar hacerlo de la manera más empática, en el mejor momento y de la mejor manera. Eso no quita que con toda mi buena voluntad a mi pareja eso que yo expreso le genere autoexigencia, miedo, enojo. Claro, Porque de repente que yo le diga a mi pareja que me siento frustrado y que me gustaría que hubiera más encuentros sexuales, yo lo puedo decir desde lo propio y puede ser válido eso que me está pasando. Al mismo tiempo, a mi pareja eso le genera un mundo de cosas claro, que también necesitan ser validadas en mi pareja. Si mi necesidad hace que mi pareja se sienta exigida, es válido y, y eso puede ser nombrado. Escucho esto que me nombras y a la vez me da miedo no poder darte lo que necesitas. Y a la vez me da miedo sentirme aburrido, aburrida. Me pregunto por qué no puedo desearte de las maneras que vos me deseás. Entonces, cuando vamos nombrando lo que nos pasa, ya no necesitamos esconderlo. Ya no necesitamos obligarnos a que la sexualidad sea distinta a lo que nos está pasando. El nombrar, el nombrar nos permite alivianar. mm, No se sí. trata de, con mi pareja, nombrarlo todo el tiempo, porque eso sería agotador. Eso sería otra, ajá, otro extremo, ¿no? No se trata de nombrarlo todo el tiempo, sino de construir la confianza propia y compartida de que todo puede ser nombrado. Me encanta lo que dices. O sea, es generar el espacio seguro Donde más no que en tengo, realidad ajá, tener que comunicarlo todo, que yo pueda co- confiar en que puedo decir mi verdad y recibir la verdad de la otra persona. sí, tanto Ah, en el encuentro sexual mismo, ujú. yo construyo la confianza conmigo también, de Mm, que yo no me transgredo, de que yo me escucho y mm, de que yo no me juzgo y me anulo, sino que construyo una confianza conmigo de que me escucho y puedo nombrar un límite y puedo nombrar un deseo y puedo nombrar una necesidad. Y a la vez construyo una intimidad con la otra persona, una confianza hacia la otra persona, de que esa necesidad, ese límite y ese deseo va a ser honrado y respetado. Entonces, cuando construimos ese espacio seguro, nuestro sistema nervioso se calma. Dejamos de juzgarnos y de apretar partes de nosotros para presentar un cuerpo apto al otro. Me tengo que aguantar esta penetración, tengo que tener la erección lista ya mismo. No estoy disfrutando, pero la otra persona parece que la está pasando bien, mejor no digo nada, ¿no? sí. Pues venimos de esa cultura, ¿no, Pablo? Como en la que es estereotípico que las mujeres finjan orgasmos y que es totalmente común. Yo hace años hablaba con un amigo y me quedé súper sorprendida de que un amigo me decía, yo siempre en una primera cita me tomo una pastilla para asegurar la erección y yo para mí eso fue como, ¿en serio? Y me dijo, Paola, eso es de lo más común, casi todos los hombres lo hacen. Y yo dije, oh, wow, no tenía idea del nivel de exigencia que hay. Entonces vamos ahí como impostando es un acto, ahora sí que literalmente se vuelve un acto. Esto, venimos de esa cultura y me encanta y por eso quiero como repetir que me ha interesado tu trabajo porque no es, cuando hablamos de sexualidad, no es que estás y no es que no sea válido, pero vendiendo un curso acerca de cómo tener una erección de 2 horas y hacer posturas acrobáticas y todo esto que se nos ha vendido en una, voy a llamarlo así, como en una mezcla de esto es la espiritualidad cuando se combina con el sexo. O si tú quieres ya ponerle un traje más elevado y entonces vamos a sublimar nuestra energía y elevarla por los chakras que, ok, o sea, puede ser un camino de práctica, pero esto aparentemente tan básico que tú propones tiene que ver con nuestra vida real. Es que la sexualidad es,
tremendamente mundana. La sexualidad es tan mundana a veces que nos enoja. Es que es el lugar donde estás de veras Es que eso desnuda, desnudo, no hay mayor desnudez, creo. Sí, claro, enoja. decía, hay una reflexión de Carl Jung que dice: "Soy las cosas que hago, no las que digo que algún día haré". Y Sí, eso es como el principio de realidad, y eso es como el principio de caída a la realidad. Cuando observamos la sexualidad tal cual es, nos devuelve una imagen desafiante e incómoda, porque me muestra doy y no doy mi en la realidad, condición. lo que puedo y no puedo, Sí, lo que mi pareja es y no es. ¿Vemos a nuestra pareja tal cual es o fantaseamos que mágicamente un día se convierta en mi ideal de quién debería ser? ¿Me acepto y me veo tal cual soy hoy o fantaseo que un día voy a cruzar el portal de la felicidad y ahí va a empezar la vida en serio, ¿no? La sexualidad nos trae acá y por eso es aceptación y transformación, porque podemos nutrir la sexualidad. Yo suelo decir que el ser pareja y criar es como si tuviéramos distintas macetas con plantas en el hogar, ¿no? Y las tenemos que ir regando y cuidando. Hay una maceta que culturalmente ocupa un lugar importante, que es el trabajo y la economía, ¿no? Hay claro. que trabajar, hay que resolver la economía, eso trae sus desafíos. Bueno, vamos y regamos esa maceta. Regamos la maceta de la crianza, regamos la maceta del cuidado del hogar, de la familia. Hay una maceta que tiene una plantita, que es la pareja, que es el erotismo, que es la intimidad, y que necesita que vayamos a ver cómo está la tierrita, que necesita que le Claro. echemos agua, que necesita que nos enfrente a esta pregunta: ¿qué es lo importante? Y esa es la Ujú. base de crecer como pareja, coincidir en que este vínculo que construimos es importante para ambas personas. Esa es la base para poder ir a visitar esa maceta a ver cómo está. E ir a visitar esta maceta y que esta plantita esté verde, esté contenta, es ver cómo está realmente y ver que la tierra está seca y ver que de repente estamos regando mucho la maceta de la productividad. Porque esto yo lo digo mucho y me ha pasado a mí personalmente con mi pareja. Si de repente los dos tenemos que trabajar al mismo tiempo y no sabemos quién va a cuidar al niño, bueno, ahí pensamos en una niñera, pensamos en pedir ayuda. Para la productividad, ordenamos la crianza. Pero para el placer, para el amor, ahí Claro, no le damos buscamos, un lugar de importancia a claro, veces. buscamos la niñera o le pedimos ayuda al tío, a la tía, al vecino, para tener 3 horas en soledad. Ujú. ¿O solamente se justifica pedir ayuda y ordenar todo cuando es para trabajo? Entonces nos enfrenta a esta pregunta, ¿no? En contacto con la realidad como personas adultas, ¿estamos nutriendo la sexualidad? ¿Estamos nutriendo? ¿La estamos nombrando? Porque a fin de cuentas no se trata de que todo el tiempo tengamos que ser conexión, amor, erotismo. Porque a veces nos cerramos, a veces la libido está puesta en otra cosa, a veces estamos desconectados porque nos enojamos. A veces la crianza está fuerte y requiere un montón, a veces la economía nos requiere un montón, pero en algún punto, cuando hemos acordado que la sexualidad y la intimidad es importante, nos volvemos a convocar allí, nos volvemos a llamar, como bueno, estamos desconectados hace unos días, pero alguna de las dos personas se da cuenta y le hace, la llama a la otra y le dice, hey, pongamos un día esta semana para un encuentro, con Claro. penetración y toda la cosa, no, pero ¿cómo es nuestro ritual de volver a mirarnos? ¿Es prender una velita? ¿Es salir a caminar? ¿Es buscar la manera de tener contacto corporal? Porque lo erótico también se nutre y se construye. Tal vez cuando éramos noviecitos y nos estábamos conociendo, estábamos cocinando y de repente nos excitábamos y estábamos a los besos en la cocina. Bueno, ¿y si eso no sucede hoy? ¿Puedo aceptarlo? ¿Puedo duelar las etapas de la sexualidad para que vengan nuevas? Tal vez hoy se trata de llamar a lo erótico.
Oye, Pablo, y me pongo a pensar, ¿por qué crees tú que alguien querría o escogería seguir cultivando este vínculo, esta intimidad, cuando a mí me parece que algo que ha sido común es que cuando hay una disparidad como la que estamos hablando y alguien a lo mejor eh, tiene mucho más presente el deseo que otra persona, la estrategia que se escoge es buscar afuera. Y a mí te lo nombro porque me ha encantado de pronto lo que tú has compartido acerca de el poliamor, las relaciones abiertas, como que de pronto creemos que la respuesta está en cambiar de modelo relacional. Y Ujú. esto, según entiendo y lo que te he visto compartir, puede o no ser una solución. Háblame un poquito más de esto que tú has descubierto. Yo creo que la sexualidad es un misterio. No hay una Absoluto. explicación última de cómo debería ser, de cuál es Claro. la forma correcta. Es un a mí me sirve pensarla como un misterio, porque creo que cuando reconocemos que hay una parte de las cosas que no sabemos, nos devuelve cierta posición más humilde y Ujú. menos desde el juzgamiento del otro, ¿no? Como, bueno, yo Claro. sé la verdad sobre la sexualidad o sobre las parejas, y el que lo hace distinto no entiende, todavía no entendió, y que el consciente, el inconsciente, bueno, todas esas cosas, ¿no? La sexualidad es un misterio. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué necesitamos lo que necesitamos? ¿Y qué nos hace singulares, no? ¿Por qué me enamoro de las personas que me enamoro y no de otras? ¿Por qué me gusta este género o este otro género? ¿Por qué antes deseaba a mi pareja así y ya no? La sexualidad, y desde decir la sexualidad es un misterio, también digo, la sexualidad es una experiencia, es una forma de tocar el mundo. Y nos vamos descubriendo y reinventando y expandiendo a través de la experiencia de la sexualidad. Desde allí que es correcta la monogamia o la no monogamia o el poliamor, son experiencias. Y son experiencias que, en el mejor de los casos, las podemos vivir en escucha personal y en Mm, honestidad hacia la otra persona. ujú. Porque yo puedo vivir una no monogamia evadiéndome a mí mismo de repente, porque no me quedo en ningún lugar a profundizar, o puedo vivir una no monogamia en una absoluta escucha y aceptación de qué es lo que yo quiero vivir, y en una absoluta honestidad hacia las personas con las que me vinculo, desde dónde me vinculo, qué quiero, qué no quiero. Y también puedo vivir una monogamia en la no escucha, en el Claro. automatismo e incluso en el romper acuerdos. Es muy habitual que, sobre todo en embarazos o incluso en puerperios, donde la sexualidad está tan cambiada a lo conocido, en donde aparecen miedos, ¿no? Voy a poder ser padre, voy a poder ser madre. ¿Dónde está mi individualidad? ¿Dónde está una experiencia de la vida más liviana que esta que se siente tan cargada de cosas? Y ahí empezamos a fantasear que la solución es tener sexo con otras personas porque es un lugar liviano y excitante y propio que yo conozco. Claro. Y desde la no honestidad terminamos de repente viviéndolo de manera oculta. Entonces, ¿cómo lo resolvemos en honestidad como personas adultas en contacto con la realidad? Mm. Hacerlo en honestidad y en contacto con la realidad es de repente aceptar en algún momento de una pareja monogámica, mira, estoy sintiendo deseos por otras personas y me gustaría darle un lugar a esto. Siento experimentarlo con el cuerpo. Y de repente voy y lo abro con mi pareja. Eso significa que nos vamos a convertir en una pareja abierta y lo decidirá la pareja. Pero qué importante que es poder nombrar, hablar de deseo, hablar de miedos. Y tal Claro. vez, a fin de cuentas, se sigue decidiendo un acuerdo monogámico. Más, para elegir la monogamia, hay que cuestionarla. Por supuesto. Porque si no la elegimos desde el paquete de lo dado. Entonces, eh, y de nuevo, la sexualidad está viva, se mueve, se transforma y nos desafía. Claro. ¿Cuáles son hoy mis desafíos? Gracias, Pablo. Pues me encanta lo que dices y quiero ya contarles a quienes nos escuchan que vamos a crear un espacio para hablar
de estas cosas, para sentirlas, para trabajar en pareja, y se llama Criar y Ser Pareja. Tú vas a estar por acá en Amatlán, en Ujú. Casa Jaliama, que es el lugar donde normalmente damos los retiros. Y claro, los primeros que vamos a estar en la lista anotados como asistentes vamos a ser Jeffrey y yo. Y además te contaba yo que, bueno, justo es un desafío cuando tienes hijas, hijos, hijes y sobre todo son chiquitos, poder darnos estos espacios. Entonces, lo que se nos ocurrió por ahí es que va a haber un espacio donde sobre todo los chiquitos puedan estar. Donde vamos a dar el taller es un lugar eh, que tiene jardín, que está divino al ladito de la montaña en Amatlán. Entonces, ahorita nos cuentas un poco más de qué se trata, pero de entrada quiero decirles que se pueden venir con las hijas, los hijos, y estamos en este intento de generar espacios donde podamos cultivar em, un lugar para las parejas, pero que sea afín. De nuevo, viendo la realidad como es, aceptándola e integrándola. Entonces, cuéntale a la gente que nos escucha, Pablo, un poco más de qué va este taller. Criar y ser pareja, taller de sexualidad para parejas que crían. Bueno, Pau, contento de compartir esto ahí en tu espacio. Invitadas ahí todas las parejas en crianza. Es un espacio de encuentro porque donde vamos a abrir estas temáticas que fuimos nombrando aquí, entender a la sexualidad como algo vivo, poder relacionarnos desde la honestidad y la comunicación en lo que nos sucede hoy, vamos a compartir algunas herramientas de comunicación, vamos a compartir algunas herramientas prácticas para ir dándole un lugar en la agenda, en la semana, al encuentro íntimo de pareja. Y vamos a compartir algunos ejercicios vivenciales en dupla también, que son momentos muy lindos para compartir. Y también es un espacio de encuentro, porque algo muy importante es que la sexualidad necesita ser nombrada no solo como pareja, sino que hay espacios de encuentro comunitario que son súper nutritivos. El encontrarnos en una ronda en donde hay otras parejas que también se van a traer a sí mismas desde la palabra y poder ver cómo lo que nos desafía a nosotros de repente hace eco en otros y ver Claro. que toda esta cuestión que creemos que tenemos que resolver en intimidad, casi en secreto, son temáticas que nos nutre abrir en comunidad. Siempre que sean espacios de respeto, como es el que vamos a construir, es muy nutritivo este espacio comunitario de nombrar a la sexualidad. Porque la sexualidad es desafiante y a veces cuando nos desafía y nos cuesta nos sentimos ovejas negras. Sentimos que algo va mal como nosotros, como hombres, como mujeres o como pareja. Y de repente ver que hay otras parejas a las que les pasan cosas similares nos hace ser más compasivos también y entender que hay desafíos comunitarios, hay cosas que podemos abrir, nutrir y alivianar en estos espacios de encuentro. Así que bueno, invitados, invitadas, invitades a un espacio que va a estar muy bonito. Y me parece muy, muy importante también que esté este espacio para recibir a las crianzas, saber que van a estar ahí pasando una linda tarde también, cuidados, cuidadas, mientras nos podemos regalar estas horas, este rato como pareja. Me encanta, vengan a alivianarse. Y uno de los intentos, Pablo, que yo he puesto en este lugar que hemos tenido el privilegio de poder cuidar y guardar, es que se convierta en un espacio que tenga afinidad con las familias. Entonces, esto va a ser el 23 de noviembre, es sábado, es un taller cortito de 10 de la mañana a 2 de la tarde y existe la posibilidad de que vengan solo al taller y durante ese tiempo va a haber un servicio de juego con los niños y en el espacio que tiene jardín mientras las parejas estamos acá haciendo trabajo y hay incluso la posibilidad de que quien quiera se puede quedar en el lugar el fin de semana. En fin, estamos haciendo estos intentos, estos experimentos de crecer en comunidad, de cultivar espacios seguros, así que nos va a encantar recibirles.
Y además, si estás escuchando este episodio, cuando pidas informes en el Instagram de Terapia para Llevar o de Paola Van, o puedes escribirle a Pablo y él nos manda los datos, menciona el cupón de Terapia para Llevar y te vamos a dar por ahí un descuento para este taller. Entonces, felices, Pablo, de recibirte por acá, muy en resonancia con esta propuesta que se escucha tan honesta, tan arraigada, y vamos a estar muy felices de compartir en comunidad contigo. Ya te esperamos por acá en México y no sé si quieres contar qué otros eventos, talleres, en qué ciudades vas a estar, porque por ahí a alguien le queda más cómodo estar en otro lugar. Bueno, voy a estar en Los Cabos, en la Baja California, compartiendo espacios, talleres para hombres de sexualidad masculina. Voy a estar compartiendo allá también un taller mixto, se llama Emerger, taller de sexualidad humanista. Va a haber una propuesta también para parejas, eso en Los Cabos, en la Baja California, los primeros días de noviembre. Voy a compartir un retiro para hombres, pletórico, campamento para hombres, es un círculo de hombres en modalidad convivencia en Cuernavaca, Morelos, entre el 15 y el 18 de noviembre. Y estoy definiendo algunas fechas para dar algunos talleres y espacios para hombres también en el DF. A mediados de noviembre, todavía no definí bien qué día, pero bueno, pueden ir ahí consultándome. En Instagram aparezco como pablo.más. Así que bueno, Me encanta. súper feliz. Hace años que por alguna extraña razón sentía mucho que iba a ir a México a compartir lo que hago y bueno, ahora se está materializando. Y bueno, muy agradecido con quienes me van abriendo las puertas allá, con vos, Pau, por abrir las puertas de tu espacio, tu confianza, por invitarme también a este podcast. Un saludo ahí a tu audiencia, espero que les haya sido de interés esta conversación. Y bueno, les esperamos, les invitamos ahí en el taller de sexualidad para parejas que crían, que estaremos compartiendo y va a ser un hermoso espacio de encuentro. Muchas gracias y te mando un gran abrazo.